todo está conectado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de elementos humanos como son la fraternidad, la justicia y la fidelidad. Palabras del Papa Francisco. Bienvenido y bienvenida a contemplar historias cotidianas de personas, de lugares, de experiencias, en torno a un principio de la mano de invitados que han ido descubriendo o buscando también este valor en su vida, ¿no? Comprendiendo el impacto que tiene y de qué manera este se puede compartir con los demás. Soy Ariel Reyes Zuleta y estos son historias de búsqueda, de historias incansables, de enseñanzas de vida. Esto es Tiempos de Conexión, ¿no? Y hoy estamos con Jimena Mason. Hola, Ariel. Bienvenida, psicóloga, directora de formación del Instituto Sagrado Corazón de San Bernardo, ¿no? El insigne Instituto Sagrado. Muy bienvenida para poder conversar sobre el valor de la cordialidad, ¿no? Sí. Gracias, Ariel, por invitarme. Es un gusto poder estar aquí contigo, poder tener este espacio de conversación, de compartir, de recordar también, ¿cierto? Porque hablábamos hace poquito de la cantidad de años que nos conocemos, entonces es bonito tener esta posibilidad de conversar así desde el corazón. Desde el corazón. Sí. Cuéntanos qué te motiva primeramente hablar del corazón. ¿Por qué hablar hoy de cordialidad? ¿Qué es lo que te suscita eso? Mira, ¿no? desde hace algunos años viene con una reflexión también en la congregación. Yo trabajo para la congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón, los deonianos, con una espiritualidad muy marcada por el corazón de Jesús. Y a mí me impresionó mucho en un encuentro que tuvimos hace un par de años en una conversación con el superior general, Padre Carlos Luis. Él nos habló en ese minuto de la cordialidad, ¿ya? Como un referente o como un valor sustancial en el modo nuestro de proceder, ¿ya? Y eso me llevó también a reflexionar y a mirar, bueno, por supuesto, toda esta dimensión socioafectiva que involucra la formación de nuestros estudiantes, pero también el comprender la forma de relacionarnos. En la congregación se habla mucho de la fraternidad, pero este matiz de la cordialidad nos habla justamente primero del corazón, ya que es algo tan sustancial dentro de la espiritualidad deoniana, pero vivir desde el corazón, es la forma de relacionarnos desde el corazón, que es distinto a hablar, por ejemplo, de la amabilidad. Ya la amabilidad es un trato cortés, un trato afable, pero la cordialidad implica que nos relacionamos desde el corazón. Y eso abre muchas posibilidades. Muchas posibilidades, porque cuando hablamos del corazón en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos refiere que tiene una dimensión mucho más que sentimental, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, habla de la persona. De la persona. O sea, es el centro de la persona lo que a ti te sustenta, lo que te define como persona. ¿Y podríamos decir que el corazón es como la sede así del pensamiento y las decisiones, entonces? Sí. Sí, es la sede de donde tú disiernes, desde donde tú procesas las cosas, porque no es el corazón el músculo necesariamente, ¿no? No es físico solamente. No es el corazón físico. Claro. Es esa dimensión que te define. Yo creo que en eso la tradición judía es muy sabia al reconocer el corazón, no solamente como este músculo que late dentro, que también tiene su valor, ¿no? Sí, claro. Sino que es ese centro de la persona, de donde brotan las palabras, de lo que hay. Uno habla de lo que hay en el corazón, ¿no? Desde lo que a ti te define, lo que te hace ser. Y tan íntimo, ¿no? Exacto, tan personal. Es ahí donde Dios habla. Cuando en el Nuevo Testamento se dice que María procesaba y guardaba todas estas cosas en su corazón, no es que las guardara en el músculo, sino que en este ser de ella, donde se procesan estas experiencias, y por lo tanto es ese espacio de la persona donde acontece todo lo más trascendente, ¿ya? Te sigo. Sí. Pues, lo que quieres decirnos, por tanto, es que
dentro de la lógica laboral que tú tienes hay una propuesta formativa y que esa propuesta quiere visibilizar acciones que sean como desde el Desde el corazón, corazón. y que no remitan solamente a un sentimiento, sino que remitan a una decisión profunda que también se da en esta relación Sí, de Dios con el ser humano. Un poco por ahí sí. va. eh, Sí, desde, mm, desde el principio en la formación en el colegio, yo mm, llevo ya más de 20 años en el colegio. sí, Siempre la formación estuvo propuesta desde ahí, desde el corazón, en una ok, dimensión que es personal, comunitaria y espiritual. ok, Siempre hemos hablado de esas ok, tres ok, dimensiones. Eh, Porque el corazón remite a eso, pues, mm, a que uno eh, tiene una relación en la cual se vincula ok, consigo mismo, porque se tiene que conocer, tiene que amarse, tiene que, bueno, no tanto como tiene, pero está invitado a eso, ok, ¿ya? A conocerse, a valorarse, pero se configura en la relación con otros, no sirve estar solo, la persona vive en la relación con otros. claro, Eh, Cuando uno estudia en psicología todo el desarrollo del niño, eh, uno ve que en el fondo para vivir, para existir, se necesita del amor de otro. claro, No solamente para ser concebido, sino que para permanecer en el mundo. A mí me impresionó mucho cuando se habla de este experimento que se hizo, no me acuerdo si fue un emperador, pero hay un experimento muy terrible en que se quería enseñar, descubrir la lengua de los niños. ¿Cuál era la lengua como la la lengua, lengua original, así sin que nadie les enseñara? Entonces los niños no podían ser tocados ni amamantados, sino que había algo. Bueno, la cosa es que no había contacto físico y muchos de esos niños murieron porque no había contacto físico, es decir, no experimentaron el amor de una otra persona. Es tremendo, esto nos enseñaron esta experiencia, la conocí cuando estudiaba psicología. mira, Por lo tanto, tengo la convicción de que las personas permanecen en el mundo porque alguien en algún momento de su vida, por muy terrible, las amó. las amo. Si no, mueren. Sí, no, Si no, mueren. Entonces, el ser humano necesita del otro para existir. Lo necesita. Y necesita no solo, necesita la palabra, mm, y necesita el ser acogido, necesita el vínculo. mm, Y puede ser este niño que a lo mejor muchos pueden pensar, bueno, si tuvo una infancia terrible, la madre no lo quiso o el padre no lo quiso, pero alguien en su vida lo quiso, lo amó y por eso permanece. Entonces, por eso digo, la dimensión personal del corazón, la dimensión comunitaria del corazón, pero también la dimensión espiritual, porque todos estamos llamados a trascender. claro, ¿Ya? O sea, ningún ser humano, desde que se puso de pie y miró al cielo, descubrió que había algo que lo trascendía. sí, ¿Ya? Para nosotros es Dios Padre que nos ama profundamente, que nos envía a su Hijo y que nos mantiene en el Espíritu Santo. y que claro, y que Pero, nos impulsa a vivir eso y nos finalmente. impulsa a vivir. Entonces, Mm. bueno, todo eso se nos revela en el corazón de Jesús. Oh, Todo no, eso, no es poco, ¿ah? que no es poco, y es a lo que nos llama. Pues entonces, por Sí, eso, ahora, como en esta dimensión de la cordialidad, que era lo que yo te decía que tenía ganas de que pudiéramos conversar y profundizar, que tú también me ayudas a profundizar en eso, sí, tiene que ver con esta dimensión, ¿no? Desde vivir desde el corazón, vivir del corazón. desde vincularnos desde este corazón que necesita del otro, Mm, que necesita esa trascendencia, pero que también mira al otro como persona. sí. Eso Mira, fundamentalmente. siempre extraigo como frases de diferentes autores para poder a lo mejor tener un momento conceptual, ¿no? Y afinar conceptualmente lo que tú has contado como motivación. Y tengo algunas, pero no todas propiamente dicen cordialidad, sino que hablan de amor, de corazón. Entonces, me gustaría saber con cuál de estas a lo mejor te identificas más a partir de la motivación que nos ha otorgado. Papa Francisco dice que la cordialidad no es debilidad, sino que es fuerza de espíritu. Eso dijo Papa Francisco. Encontré una que está en relación, pero propiamente no dice el concepto, pero me gustó mucho porque es como muy palpable. San Francisco de Sales decía
que una cucharada de miel atrae más que un barril de vinagre. Exacto. Sí, justamente. ¿Ah? ¿Sí? Sí. ¿Te conecta Sí, esa frase? eso sí, lo he escuchado en distintos contextos, Sí. pero es verdad, po. O sea, el trato, bueno, el trato amable, pero el trato cordial abre puertas. Sí. Y abre puertas, sobre todo también, abre no solo puertas, abre la puerta del corazón, si es eso. Cuando tú eres capaz de mirar al otro a los ojos, cuando eres capaz de hacerlo sentir que es reconocido, que es sentido como persona, le abre el corazón, hace sentir a ese otro que es mirado distinto, que es mirado como un ser valioso. Entonces, por eso yo creo que la cordialidad es tan importante. Sí. Es ese jarrón de miel, pues, ¿sí? La miel atrae. Sí. Y genera ambientes también que son cordiales, en los cuales uno se puede sentir cómodo, se puede sentir bien tratado, que es algo que hoy día pareciera que nuestros entornos carecieran, ¿no? Sí, lo que te quiero invitar es poder hacer como un viaje para poder captar personas, lugares, experiencias que de algún modo nos han ido como impulsando, ¿no? Y demostrando de qué manera ellos han vivido la cordialidad. Y también pensar en cómo a lo mejor generar esta instancia o cómo generar la pregunta o generar este impulso, ¿no? De que las personas digan, quiero a lo mejor beber también de esta cuchara de miel y lograr, ¿no? Para eso te quiero hacer un pequeño ejercicio. Mira, aquí tenemos una radio un poco antigua, ¿no? Sí, cassette. Es radio cassette, es radio cassette. Radio cassette. Entonces, el ejercicio que tiene es que uno, bueno, está el rewind, el play, el forward, el stop, ¿no? Pero cada vez que apretemos una de estas teclas es hacia dónde vamos a viajar, po. Ya, Entonces, lo que yo quiero invitarte es poder mirar tus raíces o tus propias raíces de la cordialidad, ¿no? Las raíces de dónde brota este corazón, a quién viste o a qué persona, experiencia, y que podamos captar cómo eso también te cambió la vida también, ¿ya? Ya. Qué Te invito a presionar el rewind, por favor. Ay. ¿Ya? Estamos hace muchos años, tú dices cuánto, ¿ya? Uy, desde el siglo pasado, Ariel, que nos conocemos, desde el siglo pasado, para que vean. Nos vemos muy jóvenes, pero en realidad hemos transitado bastante en esa tierra. Harto camino. Sí. Mira, es súper amplia la pregunta. Raíces, ¿no? Uno puede pensar en su familia, puede pensar en personas, pero primero que nos cuentes a quién viste, o si recuerdas a alguna persona o algún espacio que te haya marcado por la cordialidad, que te haya como, si viste algún gesto, alguna actitud que te haya impactado y tú dijiste, wow, esto me genera... Uno como que lo piensa después, ¿no? Después, no en el momento, no le pone ese nombre en ese minuto. No le pone nombre en ese minuto, pero ¿cómo fuiste bebiendo de eso finalmente? Mira, yo te diría que a mí hay dos personas que me han marcado mucho que tienen que ver con mi historia, con mi crianza. Mi abuelita materna, mi abuelita Emi, la mamá de mi mamá. Yo crecí con ella, era una mujer fantástica, ¿ya? Era una mujer de muy pocas palabras, no era una mujer así particularmente cariñosa, de abrazos, pero era una persona que sabía conocer mi corazón. Wow. O sea, mi abuelita era una persona súper observadora. Y hubo muchos momentos a lo largo de mi vida con ella que ella conmovió mi corazón, porque en el fondo sabía exactamente lo que necesitaba, lo que anhelaba, lo que me podía conmover. Yo siento que ella siempre me miró desde el corazón. ¿Te entendió? Me entendió profundamente. Era la que yo creo que mejor me conocía. Claro. Era una persona súper discreta, como te digo, no era una mujer de muchas palabras ni de grandes gestos, era de los detalles, de esos gestos a veces como medio imperceptibles, pero que
que Te en sigo. la vida con ella Te sigo. hacían que uno se sintiera en su hogar. Eso, fundamentalmente eso. Para mí perderla fue perder alguien muy fundamental, porque a mí Sí. me formó ella Y en te eso, formó en detalle. en detalles, Te formó en- en como, la como mía. por ejemplo, ¿cuál detalle? Mira, Un detalle que te acuerdes. a así. ver, mira, hay una cosa bien, pero por ejemplo, hubo una época, hace muchos años, había una teleserie Ya. y había un personaje que a mí me encantaba, era pero fantástico. Y cuando llegó la Navidad, Ya. en vez de hacernos, o sea, aparte de los regalos, decidimos hacernos un deseo, de regalarnos un deseo. Qué bonito. Entonces mi abuelita lo que me escribió es que yo en mi vida encontrara una persona como ese personaje. ¿Ya? Yo lo encontré muy bonito en ese minuto. Para Sí, mí me hizo claro. mucho sentido porque Sí, se ve que ella escuchó las veces que yo hablaba de este personaje. claro, escuchó tu Que tengo que corazón decirlo todo que el lo rato. interpretaba Álvaro Rudolfi era cuando era muy joven. Entonces Ya. yo decía, quisiera que tú encuentres Ya. una persona que te cautive como ese personaje. Yo lo encontré como de un detalle muy, muy bonito. Y lo otro que para mí ya fue el regalo más grande que me pudo hacer en la vida. Bueno, yo pertenecía a una congregación religiosa, 7 Ok. años. Y bueno, para ingresar a la congregación fue una debacle en mi familia. No lo tomaron muy bien, mi abuelita tampoco lo tomó bien, pero el día que me hicieron una despedida en la parroquia, Ya. en una misa, mi abuelita se preparó para eso. Porque mi abuelita durante muchos años, o sea, ella desde que se casó que no se había confesado, ¿ya? Por lo tanto hacía, no sé, en ese minuto unos 50 años que no acudía a un Wow. sacerdote. Y ella se fue a confesar para poder comulgar conmigo en esa misa. O sea, imagínate lo que es para una mujer formada en otra época, Sí, claro. en otra visión, con mucha historia también, acercarse a un sacerdote para confesarse porque ella quería comulgar conmigo en esa misa. O sea, es de una... Sí. O sea, para mí ese fue el mayor regalo. A mí me suscita entender o poder a poder profundizar en que ella se da cuenta que tiene que entender, comprender, pero a lo mejor se transforma en algo muy exigente también para ella. Y como Sí. que ella exige crecer también en Claro, cordialidad. pero ¿Cómo- porque cómo- deseaba tanto poder acompañarme. O sea, ella lo que Ah. quería era estar conmigo hasta que, o sea, en esto, hasta que le duela o le cueste, o sea, Ok. en eso, Ok. porque ella sabía que para mí la Eucaristía era algo fundamental. Yo no lo sabía, y además no lo sabía, o sea, ella en el momento de la comunión se paró y fue a comulgar y yo quedé así como impactada. Claro. Y el otro, así como detalle, bueno, yo tuve que hacer una experiencia cuando estaba en la vida religiosa en Bolivia, estuve En 2 Bolivia. meses en Santa Cruz, pero mi abuelita se daba el tiempo de llamarme por teléfono. En la época en que no había celulares, era una llamada a larga distancia, o sea, Con era- monedas. Sí, no, la llamada por la casa, pero una llamada a larga distancia. O sea, no era como ahora que uno Claro. llama por celular Sí, a claro. cualquier parte del mundo. Si Sí, uno quiere. claro. Pero ella me llamaba para saber cómo estaba. O sea, Esa te vuelvo a cercanía. decir, esa cercanía, esa preocupación, ella estuvo siempre muy presente conmigo. Oye. Ella la persona que me marcó mucho en esto. Yo diría que esa es como mi madre. Bueno, yo decía, de hecho le decía mami porque... Como madre de la cordialidad. Sí, ¿no? para mí... Porque me impacta mucho y vuelvo a eso, que ella fue capaz de ser cordial en una situación difícil, ¿no? Ella como que... Ella aprendió también de esa misma experiencia a ser cada vez más cordial, o sea... Por tanto, volviendo un poco a lo que decíamos al comienzo, ella no solo sentía algo, sino que comprendió, entendió, pensó y decidió. O sea, ¿y a ti de algún modo impactó también esa forma de ser cordial en tu propia historia? Sí. ¿Eso después empezó a surgir algo en ti a partir de eso que viste en tu abuelita? Sí. O sea, Ya. claramente hay un... Yo lo recojo en mi experiencia como yo quisiera relacionarme. O sea, Ok. el hecho de poder observar y estar atenta al otro, a lo que hay en su corazón, a eso genuino, a esa esencia. Ok. Pero que ella lograba rescatar la esencia que había en mí.
Okay. Entonces, Qué bonito. Sí, vuelvo a decir, yo creo que era la persona que mejor me conocía. Claro. Entonces, esa capacidad de verte y con todo, y vuelvo a decir, con todas sus limitaciones en cuanto a mira, era la sensación de que ella te abrazaba pero por dentro. Porque ella, te vuelvo a decir, no era de, ay, mi amorcito, y darte besitos. No, ella te abrazaba por dentro. Porque eso es lo que hacía ella sentir. ¿Y qué le pasaba a tu corazón ahí? ¿Cómo era? O porque sea, porque tiene una... Es inmenso eso. Es inmenso. O sea, es inmenso. Por eso te digo, son esas experiencias de amor que a ti te sostienen, que te vinculan. Y que te hacen sentir profundamente amado. Por eso el hecho de perder su cercanía así física, pero siento que la tengo dentro. O sea, ella me abrazó tantas veces internamente que está en mí. Que está ahí. Una pregunta, Jimé. Esa cordialidad que tú experimentaste, que viviste tú, contaste recién que te fuiste 2 meses a Bolivia, también viviste un montón de otras cosas. ¿Cómo se fue relacionando con otros valores que tenías a lo mejor en tu entorno? Como por ejemplo, la cordialidad te invitó a ser más solidaria, por ejemplo, te invitó a lo mejor a entender y respetar y a poder aportar, a escuchar con más atención, con más responsabilidad. ¿De qué manera el valor de la cordialidad también te fue configurando en tu modo de ser? Porque para allá queremos ir, ¿no? Sí. Porque como que también nos va aportando a un modo de relacionarnos. ¿Cómo fue las otras aristas desde la cordialidad? Mira, yo diría que para mí la cordialidad la he vivido más en el tú a tú. Cuando tú me hablas, me abrió la solidaridad así. ¿En qué manera? Yo siento que es la forma en que yo aprendí a relacionarme con las otras personas. Okay. Entonces la persona que sea que tengo por delante es persona y me encanta conocerla, me encanta saludar. Generalmente, por ejemplo, cuando voy a un mall, saludo a la señora que está haciendo el aseo en el baño. Okay. Siempre. Siempre. A las personas que son menos vistas o menos notadas, tiendo a mirarlas. Me gusta, me hace sentir bien. No soy una persona que ande conversando con todo el mundo, pero sí del saludo, de eso, de verlos. A mí, yo diría que es eso, el ver al otro es lo que me marcó. Por eso estudiaste psicología después, ¿no? Yo, estudié psicología cuando salí del colegio, muy marcada por el deseo de ayudar. Ese era como mi ayudar al otro, a salir adelante, a superar sus dificultades, como ese era el motivo. Y después me especialicé en niños porque yo decía, con los niños se previenen muchas cosas. Bueno, con los años he aprendido que más que prevenir, en realidad los mismos niños sufren muchas cosas que necesitan ser acompañadas. Okay. ¿Ya? Así que sí. Y yo creo que de ahí también desemboca el hecho de sentirme llamada a la vida religiosa en su minuto. Okay. ¿Ya? O sea, la antesala, después de la psicología. Después de psicología yo ingresé a la vida religiosa porque me sentía muy llamada por esta experiencia de los otros, y de sentirme muy amada por Dios también. Eso, sentía una necesidad muy grande como de devolver ese amor. ¿Ya? Devolver. Entonces, amor por amor. Por amor. Y bueno, claramente en una congregación que hablaba del corazón. ¿Ya? Yo pertenecía a la congregación de las esclavas del Sagrado Corazón, las monjas españolas. Sí, está en la Argentina también. Está la Argentina, no era de la Argentina, era de las españolas. Yeah. Con una fundadora fantástica que era Santa Rafaela María. Okay. Bueno, y la Madre Pilar. En mis años de formación estaba más fuerte la presencia de Santa Rafaela que la Madre Pilar. Pero Rafaela María a mí me recordaba mucho esta manera de ser de mi abuelita. Siempre. Porque Santa Rafaela fue una mujer de una profundidad espiritual enorme, pero es desde la pequeñez.
Entonces, desde esa experiencia como de la humildad, de no grandes, porque ella fue la general de la congregación algunos años y después vivió toda su plenitud de vida escondida. Entonces, bueno, hay por una serie de celos y de situaciones que se dieron en la congregación, ¿no? Entonces ella quedó como recluida muchos años, escondida, pero ella mantuvo siempre ese espíritu cordial, porque ella mantuvo en alto siempre, nunca se quejó de nadie, nunca renegó de lo que le tocaba hacer, y siempre manteniendo en alto el espíritu de las hermanas. ¿Ya? En la congregación había un libro con todas sus cartas, y leer esas cartas, la profundidad de las palabras que ella usaba, era una mujer de una profundidad enorme, de una sencillez cautivadora, porque de verdad que ella podría haberse quejado, haber armado lío por este asunto, y nunca. Entonces, pero ella sabía llegar al corazón de las hermanas y sostenerlas, acompañarlas, animarlas. Y en eso, te vuelvo a decir, me recuerda el modo de ser de mi abuelita. No digo que mi abuelita haya sido una santa, pero sí tenía esa manera de llegar al corazón. Sí. Mi abuelita, te vuelvo a decir, sin aspavientos, sin grandes gestos, pero llegaba al corazón. Y Santa Rafael era así. Lograban generar esa distancia necesaria. Sí. Me hace mucho sentido cuando dice, rezamos a nuestro corazón semejante al tuyo. Es como que nos has contado en esta primera parte del programa cómo te fuiste acercando también a la luz de personas que se acercaron a tu propio corazón. Entonces, sí, es toda la historia de un vínculo esto. ¿Ah? Así es. Vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a parar, vamos a detenernos un poquito para poder seguir hablando de la cordialidad del corazón y cómo podemos ser también camino para poder madurar en nuestro corazón. Vamos y volvemos. Bienvenidos de vuelta, estamos acá en Tiempos de Conexión hablando con Jimena Mason, psicóloga, ¿no? Directora de formación del Instituto Sagrado Corazón. Hemos estado hablando del valor de la cordialidad a partir de personas, a partir de experiencias también, y cómo eso también te ha ido a ti llevando a crecer en el corazón. Te quisiera invitar a que pudiéramos transitar del pasado al presente. Ya, por favor, si puedes apretar ahí el presente, el play. El play, ¡pum! ¡Pum! Ya. ¡Pum! Hoy Jimena Mason, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿De qué manera estás practicando hoy? ¿Tu familia? Sí, mira, te cuento, tengo 2 hijos de 10 años. ¿De 10 años? Sí. Emma, por mi abuelita, sí. Y Rodrigo. Mira. Sí, y Rodrigo. Tienen 10 años. Yes. Son fantásticos ellos. Ahí están. Sí, ahí están. Esa foto, mira, esa foto es del tiempo de la pandemia, cuando estábamos ahí enclaustrados en nuestra casa. Mira, entonces, eso fue algo que hicimos para el colegio también. Ellos ya estaban en pre-kinder, en kinder en ese tiempo. Mira. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros sumarnos a mensajes que animaran? Entonces, eso fue nuestro lema, Contagia Esperanza. Contagia Esperanza. Sí. Ahí están de nuevo. Sí, ahí, eso nos gusta mucho a nosotros, salir, ahí estamos en el Windsor. Entonces, nos gusta mucho compartir juntos. Yo le digo, a mí me encanta disfrutar. Bueno, ahí estoy con Rodrigo en un partido de la U. ¿De la U? De la U, perdón, ¿no es cierto? Pero, sí, de la U, él es futbolero. Futbolero. Y esa fue una experiencia muy bonita que compartimos los dos, porque nos invitaron ellos desfilaron todas las escuelas de fútbol de la U, y después pudimos ver un partido. Es la primera vez que yo iba a hacer un partido en el estadio. Y fuiste a ver. Y fui con él y pudimos gritar. Entonces, bueno, ahí tiene que ver con eso, ¿no? Como de estar en el corazón de él, así como... Eso sí. Ya, eso sería estar con él. Sí, en algo que a él le gusta, porque que lo mueve. Claro. Fue muy bonito eso, de compartir juntos. Nos gusta mucho a nosotros estar así juntos, los tres. Y de compartir mucho lo que sentimos y lo que nos mueve.
¿De verdad? Sí, son ellos. Nos gusta mucho conversar cómo estamos, cómo vivimos el día a día. Eh, bueno, y ahí trato, bueno, ellos me dicen, Rodrigo sobre todo, que a él siente que sí, que lo conozco profundamente. O sea, que sí, veía esa foto y claro, el fútbol para él es muy importante, es su pasión, lo que más le encanta. Y haber podido compartir ese espacio con él, de la pasión por el fútbol, tiene que ver con eso, como de corazón a corazón. No es simplemente estar en un partido, sino que es esa eso que para él es valioso, estar conectado. Sí. Y que yo usara la camiseta de la U también, pucha, está ahí conmigo mi mamá, estamos juntos. Está completamente conmigo. Sí. Entonces, por eso me pareció como significativa esa imagen que compartíamos. Tú vives muy profundamente esto, ¿no? Tú notas que estás viviendo como el valor de la cordialidad con tu familia. Sí, mira, yo me sorprendo así gratamente porque ellos también tienen una forma de relacionarse con las personas así. Ellos van a conversar con las personas. Mi hija, por ejemplo, siempre tiene una palabra cariñosa para la gente, así como, ¡ay, qué bien le quedan esos lentes! ¡Oh, qué bonita le queda esa chaqueta! ¡Oh, qué bonitas sus uñas! Por ejemplo, las chicas cuando atienden, que están con las uñas arregladas. Yo digo, ¡ay, qué bien! Qué bien que en el fondo ellos también, no es simplemente estar con la otra persona, relacionarse, no sé, pues, con una dependienta de una farmacia o del supermercado, sino que ellos también se han acostumbrado, yo creo que de alguna parte lo han visto, quiero creer que lo han visto de mí, que hay una manera diferente de relacionarse, que es desde el corazón. Sí. Oye, Jimé, tú cumples un rol hermoso, ¿no? De acompañar procesos formativos de estudiantes. ¿A qué los ha desafiado a ustedes como congregación o como instituto de educación en formar en cordialidad? ¿Qué es lo que están a lo mejor promoviendo o tratando de hacerse cargo para que nuestros estudiantes también incorporen dentro de sí este valor? ¿Nos puedes compartir un poco cómo? Porque finalmente la cordialidad es una manera de ser. Tú nos has planteado finalmente que estamos aquí en la formación del carácter, ¿no? Una persona que piensa, que quiere hacerlo también el bien y que de algún modo lo actúa. Entonces, tiene que ver con un modo de ser. Siempre un proceso o un colegio tiene un proyecto educativo, pero en la realidad concreta, ¿a qué están desafiados este tiempo y qué están notando que está ocurriendo en los jóvenes, en los niños que les toca acompañar? Sí, mira, yo diría que afortunadamente en general en nuestros estudiantes se da ese trato cordial. Mira, yo creo que trabajamos como en dos ámbitos. Uno, lo que es la formación como directa de los estudiantes, en cuanto a trabajar siempre lo que es el proyecto de vida de los chiquillos, desde esta reflexión sobre lo que la sociedad también nos demanda y sobre lo que también Dios los invita a vivir. ¿Ya? Eso como gran proyecto, ¿ya? Eso a través de las dimensiones del aprendizaje socioemocional, a través del reconocimiento de uno como persona. Siempre ha estado en la formación de nuestros estudiantes este concepto de persona amplio. Claro, ¿ya? no como una parte. No como una parte, claro, ni el individuo en la sociedad, sino que persona, como esto que te decía yo al inicio del programa, ¿no? Esto de la dimensión personal, comunitaria, espiritual, siempre esa persona. Entonces, en todo su entorno, lo que a ellos los puede afectar y cómo sus decisiones también afectan ese entorno. ¿Ya? Esa ha estado como hilo conductor siempre en la formación. Entonces, en este formar en la cordialidad, y tú ves los chiquillos, son siempre que van a cualquier actividad fuera del colegio, son tremendamente cordiales, empáticos, atentos, ¿ya? Eso por un lado. Y lo otro es la formación de todos los funcionarios del colegio, ya en esta misma línea. Nosotros hemos insistido mucho desde hace muchos años en la manera de vincularnos, ya
para nosotros la enseñanza pasa por esta manera de vincularse con los estudiantes, que no es una relación de amigos, sino que es una relación de autoridad, pero de una autoridad que te mira al corazón. Entonces, no es tan fácil, a veces uno se pilla no siendo así, Claro. pero nosotros le hemos insistido mucho siempre a los profesores, y eso yo creo que la mayoría de los profesores lo tiene como internalizado. Mira. De mirar a los ojos a los estudiantes, de conocerlos, de hablarles siempre por el nombre, no por el apellido, así como, hey Reyes, no, sino que Ariel, de tratar de aprenderse los nombres de todos, de conocer lo que les ocurre, de entender lo que les pasa para poder desde esa realidad responder. A veces obviamente fallamos, si eso, Sí, claro. eso no siempre se da, pero le damos mucho énfasis a lo que se llama el ambiente vinculante como ambiente de aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí como líneas generales de trabajo que hablan desde eso, desde la cordialidad. Y detectando bien cuando eso no se da, digamos. Claro. Porque hay momentos en los cuales no encontramos ese espacio. Hay momentos de quiebra, hay momentos de conflicto, justamente cuando no es visto el otro como persona y reconocido en lo que necesita. Ahí es cuando nos caemos. ¿Y qué crees que cambia en una comunidad cuando sus miembros se empiezan a tratar desde el corazón? ¿Qué nuevas cosas ocurren? Porque una de las cosas llamativas que tú haces dentro del colegio es poner el corazón en el centro. Y claro, para eso pones a la persona en el centro. Y claro, y buscas el aprendizaje y un montón de cosas. Pero visibilizar que andan buscando, hablar desde el corazón, ¿qué elementos nuevos tú podrías decir que incorpora la propuesta educativa del colegio? Así como digan, mira, cuando nosotros formamos el corazón, esto les pasa a nuestros estudiantes. No solo son buenas personas, sino que de qué manera esto va influyendo también en la sociedad que quieren construir, en el modo de vivir en esta sociedad. Sí, ¿Cómo, mira, o sea, yo creo que les pasan muchas cosas. A los chicos generalmente lo que les ocurre, sobre todo cuando llegan al colegio, alumnos nuevos y se incorporan a la comunidad, lo que más valoran es eso, es sentirse que son muy acogidos, yo Muy creo que queridos. muy queridos. Sienten que se los quiere. Y eso yo creo que es súper fundamental. O sea, ayer, por ejemplo, teníamos una entrevista muy complicada por una situación con un estudiante, pero nosotros hablamos de que queríamos al estudiante. El encargado comienza y le decía, si yo quiero a su hijo, lo estimo, le tengo cariño. Pero es desde eso, ¿no? Desde el ver al otro, insisto, desde la profundidad de su corazón. Y yo creo que eso les pasa, se sienten muy queridos. Obviamente quizás no todos, Claro. pero en su mayoría se sienten así. Y pasa que, pese a los conflictos que podamos tener los adultos como equipo, se genera una relación de mucho compañerismo. O sea, yo creo que para llegar a la fraternidad que se pide como pilar en la congregación, hay que pasar desde esto, desde la cordialidad. Porque tú no puedes llegar a sentir al otro hermano si no lo miras desde el corazón. Y que tiene que ser una presencia constante. Exacto. Entonces, desde el saludo en la mañana, desde saludarnos en el pasillo, desde desearnos un buen día, desde el alumno que abre la puerta para que pase el otro. O sea, están ahí. Mira, a mí una ex apoderada me dijo una vez algo muy bonito. Son cosas que uno no se da cuenta, o sea, hasta que te lo reflejan. Esa apoderada me dijo una vez que su hijo me recordaba con mucho cariño porque sentía que cada vez que yo iba a la sala a decir algo, era algo bueno. Mira. Era algo que les traía tranquilidad. Era como para darles tranquilidad a ellos. Y que te digan eso es súper bonito. O sea, porque yo no tengo dentro del colegio un rol en que interactúo con todos los alumnos. En algunos cursos he hecho clases, he sido profesora jefe, pero mi rol no es así directamente con todos los estudiantes, como es, por ejemplo, la directora de ciclo. Claro. Pero que te recuerden los exalumnos por eso, porque cuando tú ibas, dabas tranquilidad, dabas paso, porque se iba a resolver algo, porque íbamos a encontrar un punto de encuentro. Eso creo que habla de
de lo que se desea como colegio transmitir. Sí. Eh, Da la sensación de que generaron un espacio seguro ustedes. sí. Generaron un espacio seguro. Una rectoría, por ejemplo, que está abierta, donde los alumnos pueden llegar. Claro. O sea, eso, además es la arquitectura de todo el colegio que permite eso, en que tú accedes fácilmente a las autoridades del colegio. Oye, Jimé, una pregunta desde la relación, cómo viven la experiencia de fe hoy día las personas, pero también con este sentido de pertenencia que tienen los estudiantes. O sea, ellos adhieren mucho a sentirse parte del colegio con un carisma o que tiene una manera de ser. ¿Cómo se va haciendo esa relación de sintiéndose parte de un mismo corazón, un Instituto Sagrado Corazón, sí. pero cómo se va permeando un poco este mensaje evangélico en medio de ello? ¿Cómo se va haciendo? Porque la relación tú a tú es desde el corazón, pero otra también es captar que ese corazón que está pasando por medio de ese profesor, auxiliar, quien sea, es también lo que se quiere irradiar desde el corazón de Jesús. Entonces, ¿cómo los estudiantes van a lo mejor captando que en algún momento, claro, esto es justamente porque hay un corazón que me amó profundamente y que es Jesús? ¿Cómo? Mira, está difícil, ahí, ¿no? Sí, está difícil. Pero mira, yo lo pensaba y decía, mira, explicitando, o sea, yo creo que uno tiene que ser en eso muy veraz en su testimonio también. Sí. Yo recuerdo a los estudiantes, yo muchas veces les he dicho que confíen en Dios. Eso no es por convencimiento, pero digo, no se preocupen porque incluso aunque tú no creas, Dios es fiel a su palabra y Dios ha dado la palabra de que te ama. Nos amó y esa palabra permanece. Nos amó hasta el extremo, dio la vida en la cruz, resucitó, y eso es para todos nosotros, en cuanto acogemos esa verdad. Entonces, aunque tengas momentos de dudas, no importa, porque el que te sostiene es Jesús, porque Él es fiel. Tú puedes estar enojado, puedes estar aparte, puedes renegar, pero finalmente Él te ama. Claro. Entonces, y eso se juega en la experiencia de que podemos pelear, pero nos arreglamos, en que podemos tener alguna dificultad, pero la resolvemos. Así también es nuestro Dios, porque nuestro Dios se hizo hombre para vivir nuestra historia, porque para eso, porque en esas realidades así inmanentes, digamos, se revela Él también trascendente. Entonces, pero hay que explicitarlo. Yo creo que uno tiene que ser muy explícito en eso, con un testimonio muy como consecuente, coherente. Entonces, ha sido como la insistencia constante de reflejar o de relevar la presencia ahí de Dios en esas cosas. Oye, Jimé, llevándote a otros conceptos de la espiritualidad, como el tema de la oblación y la reparación, que es un tema tan hermoso, ¿no? La oblación hoy día no se habla mucho, ¿no? De ser oblato no, como que está más vivido desde la intimidad, ¿no? Pero la reparación hoy día está siendo como está siendo algo que también surge desde este propio corazón, que repara no solo cosas, no somos zapateros, sino que somos personas que reparamos personas desde el corazón de Jesús. ¿Cómo tú crees que aprender a vivir desde la cordialidad nos podría hacer más reparadores? Es que yo creo que es como no sé si es la vía, pero es una vía privilegiada para ser reparadores, porque en la medida que tú, o sea, la experiencia de ser amado repara, ya de ser reconocido por otro cuando uno ha tenido un dolor, cuando uno ha vivido una ruptura, esa lejanía quizá de Dios, el vincularse, el sentirse reconocido, perdonado, más allá de las dificultades, repara. Pienso en ese episodio del Evangelio tan bonito, ¿no? De la mujer adúltera. Sí, claro. Ahí en el fondo Jesús la miró nomás, con ojos cordiales desde el corazón, y eso a ella la reparó, porque o sea, yo tampoco te condeno, o sea, vete y no peques vete, más. no peques más. No le dijo siga haciendo lo que estabas haciendo, no, Claro, no peques más, pero ese ser mirado desde el corazón allá
Sí. No sabemos qué pasó con ella, no se dice en el sabemos, Evangelio, no sabemos. pero lo más probable es que su vida haya cambiado, Sí, claro. se haya perdonado a sí misma también. Sí. Eh, y sobre todo, insisto, yo diría que la reparación es eso, el saberse sostenido en este hilo del amor, de la vida, sentirse que uno pertenece ahí. Y reparado con todas las grietas que tenga uno. Exactamente. Claro, Ahora, porque, también hay una reparación que es social, ya Sí, que tiene sí. que ver con la justicia social. Es una Sí. reparación ya más a esas estructuras de pecado que uno tiene que atacar, y eso es más grande. Pero es porque hay que reconocer que el otro es persona. O sea, en estos temas que estamos viviendo actualmente, Muchos. de pobreza, de inmigración, de escasez de trabajo, de una serie de temas, es poder reconocer a esas otras personas en su calidad de persona y que son dignas, y que por lo tanto tenemos que trabajar para que esa dignidad sea relevada, sea reconocida. Para que en todas estas diferencias que tenemos culturales, oye, somos todos hermanos, finalmente somos todos hijos de Dios. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que nos distanciamos tanto? Sí. ¿Qué Bueno. nos pasó? Veamos un poco, proyectemos, ¿te Ya, tinca? sí. Te invito a ir al futuro, porque esta es nuestra última etapa. Futuro. Como que yo le puse el título como Proyección de la Cordialidad. Ya. Y mirando un poco la sociedad, porque justamente la respuesta anterior fue para allá. ¿Qué tú sueñas para una sociedad que integre la cordialidad como valor esencial? Que dentro de este anhelo que tengas, ¿cómo me imaginas que cambiarían a lo mejor las relaciones humanas? ¿Qué pasaría si incluyéramos más en nuestro cotidiano vivir este valor? Es que si fuera así, o sea, si pudiéramos como multiplicar, así como en esa película de Cadena de Favores. Sí, claro. Si eso se pudiera multiplicar en la manera en que todos nos relacionáramos, sería fabuloso. Santa Rafaela decía, si todos procuráramos complacernos unos a otros, el mundo sería una maravilla. Es eso, si todos buscáramos hacernos felices unos a otros, si nuestro propósito fuera que los otros también fueran felices, todo, pues sin diferencia. El mundo sería un paraíso, decía ella. Sí. Si todos pudiéramos reconocernos así, personas no se estarían matando en Israel y en Palestina. ¿Qué iniciativas nos faltan para eso, Jiménez? ¿Qué nos falta hacer? ¿Conversar más? Si tuvieras la posibilidad, por ejemplo, tú crear un espacio o una iniciativa que fomentara la cordialidad, no sé, se me ocurre a la luz de lo que propusiste, como de Jesús, mirar más. Las personas están mirando mucho hoy día. Yo creo que... ¿Cómo sería? O sea, yo creo que hay que creo que lo que hacemos en las escuelas es fundamental. Primero, la escuela como espacio de formación del corazón y de formación en la cordialidad creo que es fundamental, porque eso te hace ser personas diferentes con un proyecto de vida definido, ¿ya? O sea, no podemos... Es difícil convencer a un adulto, pero un niño que ha crecido en ese espacio y que tiene una manera de relacionarse así, creo que cambia. O sea, creo que el rol de la escuela ahí es fundamental, en cómo nos tratamos, en cómo reconocemos el rol del otro, en cómo aprendemos a relacionarnos apoderados, profesores, estudiantes desde la cordialidad. Creo que eso es súper fundamental. Por eso creo que hay que sacar un poco el tema de los colegios como desde un proveedor de servicios. Okay. Es una comunidad, es un espacio de relaciones, un espacio para crecer en eso. Yo creo que ahí hay que cambiar un poquito esa mentalidad como del cliente a un espacio de entro a formar familias, y eso yo creo que es fundamental, de poder relacionarnos y no desde la desconfianza. Yo creo que estamos funcionando mucho en nuestra sociedad desde el este me quiere pillar, este me quiere estafar, porque lo hemos vivido, porque nos han estafado, porque nos han mentido, porque hay corrupción. O sea, eso es real, si no es una cuestión que uno se figure, no es que uno se haya vuelto medio paranoico, no, es verdad. Pero si aprendiéramos a relacionarnos de otra manera, y eso creo que el rol fundamental está en la escuela, porque ahí se da el espacio donde aprendemos a relacionarnos y aprendemos a resolver nuestras diferencias.
también en el colegio se valora mucho dar tiempo a la entrevista, a la conversación, porque es la única forma de llegar a acuerdos. El conversar, el tratar de poner puntos de vista, pero también abrirse a lo que el otro quiere decir. Cuando hay desconfianzas de base no se puede construir relación. Entonces yo creo que ahí hay un espacio que es fundamental de promover. Creo que los espacios comunitarios también son necesarios. A mí me encanta cuando llevaba a los niños a la plaza. La plaza es un espacio fundamental de aprendizaje de relaciones. Cómo los niños interactúan unos con otros, cómo resuelven conflictos, cómo se ponen de acuerdo, Sí, claro. cómo aprenden a acercarse a desconocidos, porque en una plaza, en un barrio, vienen niños de todas partes De todo, y aprenden ahí a hacerse amigos. Sí. Y creo se que tienen que mirar y se todo. tienen que mirar, tienen que aceptar cuando uno Sí. quiere ser jefe y el otro, Sí. o sea, Sí. aprender a resolver esos conflictos ahí. Yo siempre Sí. los observaba así como de lejos y decía, qué espacio tan privilegiado es este de la plaza. Como que tenemos que encontrarnos más. ¿no? Tenemos que encontrarnos más, tenemos que tener espacios comunes. Hay tanta tecnología que nos ha distanciado en realidad. Pero Porque nos ha provocado también tanta indiferencia. Porque exacto. Eso es complejo, porque hoy día, cómo meter o cómo impulsar la cordialidad a veces, donde predomina a veces la indiferencia y también predomina la agresividad. Sí. Porque y los estereotipos y las imágenes, todos estos filtros que tienen las aplicaciones para las redes sociales para poder mostrar una imagen que no es. Entonces, eso va contra la cordialidad, porque en el fondo la cordialidad lo que te habla es de la autenticidad, de ser uno. Y de reconocer al otro en su verdad. Exacto. Entonces, es fomentar eso, es fomentar el reconocerse personas, en que el anonimato no es una excusa para poder agredir. Y que los conflictos se resuelven cara a cara, que las amistades son cara a cara, no son a través de aplicaciones. Entonces, todo eso que mucha tecnología que supuestamente nos podría acercar nos ha distanciado. Sí. Hay un meme típico esto de que cuando el teléfono tenía cable estábamos más libres, pero ahora que tenemos el teléfono sin cable estamos más atados. Claro. Yo diría que eso, o sea, como si tú me preguntas por dónde crear hacia futuro, yo creo que hay que seguir insistiendo en la escuela como espacio privilegiado. Y los profesores, tú nombraste. Y yo creo que los profesores ahí tenemos un rol fundamental. Yo me sumo al grupo de los profesores. Creo que el aula es un espacio fundamental para eso. Sí. El patio es un lugar privilegiado para eso. Te vuelvo a decir, la plaza. Y es tan necesario tener espacios de encuentro. O sea, que generan también las iglesias hermanas, tener estos espacios donde van a jugar los chiquillos, los jóvenes. Donde se encuentran, donde realizan actividades, donde se conversa con ellos, donde se los acoge. Si es eso, sentirse que uno tiene un espacio donde llegar. Sí. Si es eso. Son gestos sencillos de generosidad, de acogida. Poco. Me hiciste mucho recordar tu abuelita finalmente. Claro, como que tengo que estar atento a esos gestos. Sí. O sea, tenemos que crecer en esos gestos. A lo mejor no tenemos que ser tan grandilocuentes, sino que tenemos que ser completamente enamorados en esos pequeños gestos. Exacto. Y para eso, claro, tenemos que como ir mirando cada vez más nuestro corazón, como que hoy día uno mira la sociedad y uno dice, ¿cuán distante a veces estamos del corazón? Si estuviéramos más cerca, obviamente que todo sería mucho más fácil. Es un camino. Ojalá. Mira, y me evoca algo que también es muy fundamental y que es parte de la espiritualidad, que es el compartir la mesa. Sí. O sea, yo creo que en eso el legado de Jesús en cuanto a la Eucaristía, creo que ese regalo tan grande, porque las grandes experiencias de afecto se dan ahí en el compartir. O sea, cuántas veces el llegar a una casa que te ofrecen, estoy recordando las experiencias de misiones, de trabajo de verano, en que uno llega a la casa de otro y te acogen con lo que tienen, con lo que son, con su
lo que ellos son, con lo que tienen. Y Jesús acogía en la mesa, por eso yo creo que se muestra tanto en el Evangelio que le gustaba comer con los otros, ¿no? De tener estas comidas. Esa sobremesa. La sobremesa y también la mesa misma, sí, donde caben todos, pues. todos O sea, todos tienen su lugar. Porque, y en la última cena estaban todos. Sí. O sea, hasta el traidor, el que lo iba a negar, el incrédulo. Todos estaban ahí, todos tenían su espacio. O sea, con sus fortalezas, con sus fragilidades, pero todos estaban en esa mesa. Y cuando compartimos el pan es eso. Recordar que estamos todos en una misma mesa. Entonces eso es lo bonito de la Eucaristía, que estamos todos ahí, po. Sí, po, completamente unidos. Completamente unidos. Oye, en esta mesa, en la del otro país, en la de la otra comunidad, ahí estamos. Oye, Jimé, nos queda un minuto. Ya. Y siempre le brindamos el espacio a nuestro entrevistado para que pueda dejar como un breve legado, ¿no? Un breve legado que brote del corazón, ¿no? Y que brote tu corazón, a lo mejor para las personas que conoces, para los que te están escuchando. ¿Qué te gustaría decirnos a partir de esto que gratamente hemos conversado hoy día respecto al valor de la cordialidad? Esa es tu cámara y si nos puedes decir algunas palabras. Miren, solo invitar a quienes nos han estado viendo a hacer esa experiencia de mirarse y de mirar a los otros. Quizás tener la oportunidad en casa de mirarse a los ojos, de compartir, de mirarse con ternura, de mirar qué es lo que está sintiendo el otro, de salir a la calle a contemplar y mirar a las personas, a quienes he saludado hoy día, con quienes me he encontrado hoy, qué podrán haber estado hoy viviendo. Y eso abre el corazón, abre a saber que hay un otro que me necesita, que a lo mejor encontró en mi mirada un alivio, un consuelo. Es eso creo que es la invitación desde la cordialidad, a que miremos nuestra manera de relacionarnos con los demás de una forma diferente, cariñosa, gratuita, porque la cordialidad no implica que yo me voy a hacer amigo del otro, pero se da, es un regalo, se ofrece como un regalo, es gratuito, no obliga, pero sin embargo puede despertar en el otro una respuesta, quizá no a mí, pero que va a contagiar a otro o le va a mejorar el día. Yo diría que eso es como la invitación que les quisiera hacer humildemente, mirándolos a ustedes también a los ojos en esta distancia de la cámara. Muy bien, querido amigo y amiga, hoy en Tiempo de Conexión hemos escuchado la historia, la búsqueda de Jimena Meixon sobre el valor de la cordialidad. Muchas gracias, Jimé, por haber estado con nosotros. Gracias a ti también. Los dejamos invitados para un próximo capítulo acá en Canal ISB para poder conectar también con valores esenciales que nos permitan seguir desarrollándonos también como personas y contribuir a esta sociedad. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta la próxima.